Hola, mi nombre es Kenji Olivia García Rasgado y el tema de este video es la psicología norteamericana enfocada al conductismo. Estudio del aprendizaje animal, primeros evolucionistas. Darwin creyó que la herencia de los caracteres adquiridos jugaba un papel importante junto con la selección natural en el origen de los instintos. Jorge John Romanes acometió sus trabajos sobre el psiquismo animal. Desde este punto de vista y basándose en una concepción spenceriana de la filogenia, comenzó a recopilar observaciones de la conducta de animales que sugerían la existencia de capacidades psíquicas semejantes a las observadas en nuestra especie. Romanes intentó establecer la continuidad concediendo un papel destacado a un tipo especial de aprendizaje, la imitación. Por imitación, congéneres de la misma especie aprenderían nuevos hábitos que se irían transmitiendo de generación en generación. Edward Lee Thorndike emprendió en el sótano de la casa de James un trabajo sobre los aspectos inteligentes e instintivos de la conducta de los pollos. En 1898 escribió su tesis doctoral Inteligencia Animal, un estudio experimental de los procesos asociativos en animales. Visitó los Marines Biologic Laboratory at Woods Hole durante los veranos de 1899 y 1904. Allí dio conferencias sobre el tema de los instintos en la inteligencia y realizó sus experimentos con peces. Llevó a cabo estudios experimentales con monos, mostrando un especial interés en investigar las capacidades imitativas de estos animales. Se inauguró así una extensa y productiva etapa en la vida de Thorndike, en la que escribió sobre psicología infantil, investigó sobre los efectos de la transferencia del entrenamiento, analizó cuantitativamente las diferencias individuales, desarrolló pruebas para medir funciones mentales, editó libros de texto escolares fundamentados en sus principios psicológicos, publicó diccionarios, se acercó al estudio de la naturaleza humana y la sociedad, y por encima de todo, le dio forma y contenido al campo de la psicología educativa, al que fundamentó científicamente en el marco del sistema psicológico. Realizó un estudio experimental de las reacciones instintivas de los pollitos, se centró en el análisis del equipamiento instintivo de un animal. En su trabajo doctoral dirigió su atención al estudio experimental de la inteligencia animal. Estudió las reacciones que dependían principalmente de la experiencia. Estas pueden ser explicadas por los procesos asociativos ordinarios sin ayuda del pensamiento abstracto, conceptual e inferencial. Thorndike utilizó 15 cajas problemas distintas para sus estudios con gatos, 9 para sus trabajos con perros y 6 corrales para sus trabajos con pollitos. Cada una de las cajas problemas disponía de uno o más mecanismos diferentes. Cuando eran operados correctamente por el animal, le permitían escapar. Lo que observó y registró en cada uno de los experimentos realizados con cada uno de los animales utilizados fue un proceso de adquisición gradual de la conducta. Propuesta conductista. Diversos comentaristas de la obra de Watson y el propio Watson habían reconocido ya la obvia conexión entre psicología animal y conductismo. J. Loeb consideraba la conciencia un término metafísico que, en realidad, designaba fenómenos determinados por la memoria asociativa. La conciencia es aquí un mero nombre para referirse a las conexiones entre un estímulo actual y una huella psíquica previa. Los funcionalistas se interesarían en la psicología animal y en la psicología genética porque suministraban procedimientos objetivos para observar las capacidades que ayudaban a los organismos a tener éxito. Posteriormente, alguno de ellos se desplazaría al ámbito educativo y la psicología infantil, propiciando la aceptación de las ideas objetivas del conductismo. J. B. Watson estudió patrones conductuales simples y complejos en especies domésticas y no domésticas, en cautividad y en sus medios naturales, por lo que se había abocado tanto a estudios de campo como experimentales. En su investigación doctoral, estudió la correlación entre la creciente complejidad de la conducta de la rata y la maduración de su sistema nervioso. Encontró que no existe una correlación necesaria entre el desarrollo neurológico y el psíquico. El éxito en recorrer el laberinto dependía fundamentalmente del destino muscular. Estudió, en primates, la conducta de imitación. Se centró en la obtención de alimento mediante la solución de un problema perceptivo y la manipulación para conseguir la entrada o la salida en la jaula. Su conclusión básica fue que existía un tipo rudimentario de imitación. Desde 1906 estudió durante varios veranos en una estación biológica dependiente de la institución Carnegie la génesis y el desarrollo de patrones de conducta innatos y adquiridos. Sus observaciones parecían apoyar la hipótesis de que los instintos presentes al nacer son imperfectos, pero van perfeccionándose progresivamente a través de la formación de hábitos o lo que es lo mismo, por intermedio del aprendizaje por ensayo y error, ya que el papel de la imitación era prácticamente inexistente. Comenzó a defender públicamente que la psicología experimental humana debía utilizar los métodos de la comparada y poco después abiertamente hablaba sobre una nueva ciencia del comportamiento animal. Sus trabajos: 1. Manual Conducta. Una introducción a la psicología comparada. Elimina la conciencia y la introspección. Entiende la conducta como una actividad de ajustes de un organismo globalmente considerado. Descalifica el estudio de las imágenes. Reduce la diferencia entre bestias y humanos a la existencia del lenguaje. Identifica el lenguaje con el hábito. Relega el pensamiento a hábitos en pequeñas escalas cuyos movimientos implícitos deberían ser detectables y medibles con instrumentos adecuados. Identifica la emoción con la estimulación sobre las zonas erógenas. 2. Enfermedad mental. Un trastorno puede explicarse y describirse en términos conductuales, en términos de perturbación del hábito. El condicionamiento permite explicar los síntomas emocionales que caracterizan la enfermedad mental. 3. Conductismo. Considera al ser humano como una totalidad animal.
que responde ante las exigencias del medio físico con cada una de todas las partes de su cuerpo. Todo comportamiento complejo es un crecimiento o desarrollo de respuestas simples. Sistema de hábitos. El primer sistema de hábitos, el sistema visceral, contiene 3 tipos básicos: miedo, provocado por los ruidos fuertes o la pérdida de la base de sustentación; ira, por la obstaculización o restricción de los movimientos corporales; amor, la carencia y estimulación de las zonas erógenas. El segundo sistema de hábitos es el de los manuales. El ambiente interno no compartido por otros y el externo compartido someten a los animales a una continua estimulación frente a la que se ven obligados a reaccionar y, por tanto, a moverse. El organismo comienza a intentar adaptarse con sus reacciones básicas, no aprendidas, que van perfeccionándose por aprendizaje hasta conformar hábitos. Tercer sistema de hábitos, el de los laringios. La corriente de actividad de las primeras reacciones no aprendidas, en este caso sonidos vocales, se llega por condicionamiento al habla y al habla silenciosa, pensamiento. El lenguaje se reduce a conductas serialmente ordenadas. Los hábitos verbales se forman exactamente igual que los manuales, por lo que también ahora el estadio final de la organización verbal de cualquier animal humano es el de un hábito sinestético. Los estímulos musculares toman el lugar de los físicos externos. El producto final de nuestros 3 sistemas de hábitos es eso que habitualmente se llama personalidad. Edward Chelsea Tolman. Se pueden distinguir varios momentos en su historia. El primero, corto y de escasa significación posterior, pertenece a la psicología mentalista. El segundo abarca el resto de su vida y corresponde a su peculiar conductismo. Dentro de este periodo se pueden diferenciar a su vez 3 etapas principales. La primera corresponde a la gestación de su sistematización en sus obras principales, Conducta propositivista en los animales y los hombres, considerada el primer libro de la escuela neoconductista. La segunda es la etapa operacionalista, en la que introduce las variables intervenientes de gran relevancia en la psicología del siglo XX. Además de seguir profundizando y reelaborando su teoría del aprendizaje, Tolman intentó formular una psicología más comprensiva, introduciendo aspectos motivacionales, sociales y personalidad de los seres humanos. Clark Leonard Hood trabajó sobre los conceptos. Los conceptos se aprenden gradualmente. La importancia del mecanismo del ensayo y el error, al que caracterizó como un proceso no consciente y no deliberado. 3 actitudes. Reforzó la idea de que era posible construir mecanismos capaces de reproducir las capacidades humanas más complejas. Los sistemas en miniatura, un conjunto de definiciones y postulados que provenían de las evidencias empíricas acumuladas. Y 2. Unos teoremas deducidos de los postulados que proponen la base de los experimentos. La validez final de las propuestas depende del resultado de los experimentos. Si los resultados son disconformatorios, los teoremas y los postulados implicados son falsos. Si se ajustan a las predicciones, se aumenta la probabilidad de que dichos teoremas y postulados sean ciertos. Un sistema de conducta. Fórmula para calcular el incremento en SHR que se produce en cada ensayo N de condicionamiento. DSHR es igual a F por M menos SHR. Representa la cantidad en la que la fuerza del hábito, DSHR, aumenta en un ensayo dado. Es el resultado del multiplicar una constante F que depende del contexto experimental por la diferencia entre el máximo que se puede aprender, M, que depende del impulso y del tipo de reforzador utilizado, y lo que ya se ha aprendido, SHR. B.F. Skinner. La educación y la enseñanza. Se dedicó a poner en marcha máquinas para enseñar, un proyecto que había tenido antes que él algunos de sus predecesores. Sus análisis de las situaciones escolares desembocaron en propuestas concretas de disposición de las condiciones de aprendizaje, que llevan a los alumnos a la construcción activa y autónoma de su saber y favorecen la diversificación de sus repertorios intelectuales, propiciando la creatividad. Modificación del comportamiento y tratamiento de los trastornos psicológicos. Aplicándoles el enfoque conductista radical, propuso simplemente verlas como enfermedades comportamentales y atacar directamente a los comportamientos, más que a las estructuras de aparatos mentales perturbados. Promovió y siguió muy de cerca investigaciones piloto y programas de intervención que figuran entre las empresas pioneras del nuevo impulso de los enfoques comportamentales. La filosofía social. Sus conceptos científicos de la psicología y su análisis de la sociedad actual, de los problemas a los cuales se enfrenta y las soluciones a aportar,